Bueno, em, como les decía, vamos a arrancar con la unidad 8 del programa, unidad que regula lo que se refiere al derecho penal tributario, que es uno de los temas que va a entrar luego en el tercer parcial. Em, Como ustedes saben, el derecho y las distintas ramas del derecho prescriben ciertos comportamientos, ciertos mandatos de acción o de omisión, que en caso de violación de esos mandatos por parte de los sujetos destinatarios de esas normas, generan, en todo caso, una sanción. Si hay una nota distintiva de las normas jurídicas, ustedes eso ya lo saben, es la coactividad. Esto es que se hacen cumplir, ¿no? Incluso por la fuerza. Y si no son cumplidas esas normas por los destinatarios de las mismas, son pasibles de sanciones. Entonces, ustedes imaginen que en materia tributaria, donde las obligaciones consisten en informar movimientos económicos propios, incluso dar una parte del patrimonio propio en favor del Estado, todas esas conductas, si no fueran reforzadas por normas de carácter penal, es posible, imagino, que los ciudadanos no las respetarían o cumplirían tanto como es necesario. Eh, a nadie le gusta pagar tributos y es muy posible que de no existir normas que penalicen las conductas, ¿no?, en violación a las normas tributarias, la performance recaudatoria del Estado sería menor y por lo tanto este no contaría con los recursos suficientes para atender a todas o a la satisfacción de las necesidades que el Estado se propone cumplir, ¿no? Entonces, estas normas que vamos a ver ahora nosotros del derecho penal tributario lo que vienen a hacer es a reforzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Y como vamos a ver, hay muchos tipos, distintas situaciones. No todas las conductas prohibidas o tipificadas por la ley son iguales. Entonces, el objetivo de estas reuniones es poder identificar claramente cuáles son esas infracciones, qué tipos de sanciones tienen, cuáles son los principios aplicables, ¿no?, con un poco más de precisión de la que podemos tener nosotros o ustedes como estudiantes de Derecho a priori. Eh, lo, lo que aspira el Estado es al cumplimiento voluntario de la obligación de tributar. Existe una obligación ciudadana de contribuir con el funcionamiento del Estado mediante el pago de los tributos, cuestión que ustedes ya y nosotros incluso hemos visto en otras unidades. Y ello en función primordialmente del principio de capacidad contributiva. Esto es, que quienes mayor capacidad tengan de contribuir lo hagan en tal medida, sin perjuicio de que todos los ciudadanos están sujetos a este deber de contribuir, principio de generalidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver son aquellas conductas que están previstas como infracciones, como contravenciones, incluso como delitos en las distintas leyes tributarias vigentes. Así que esa es un poquito la idea de estas clases. Como primera cuestión, tenemos que decir que, no, como primera cuestión les digo lo siguiente, que por favor interrúmpanme o realicen las preguntas que quieran, cuando quieran, no esperen al final de la clase, qué sé yo, así vamos avanzando sobre seguro. Aquellas cuestiones que pueda decir y que no queden claras, bueno, me preguntan y lo charlamos en un momento. En ese sentido, lo primero que vamos a señalar es cuál es el marco o cuál es el contenido de este derecho penal tributario, ¿no? ¿Cuáles son las normas que engloba o qué tipo de conductas engloba? Y en ese sentido, el derecho penal tributario que nosotros vamos a ver engloba tanto las infracciones administrativas que son sancionadas por las administraciones tributarias
provinciales o nacional, ¿no? Contravenciones que están sancionadas con multas, clausuras, inhabilitaciones, etcétera, como los delitos penales tributarios, ¿no? Que contenidos en una ley especial están sancionados con penas privativas de la libertad. Todo eso va a ser objeto de referencia en estas reuniones, en esta y en la que viene. Entonces, para que ustedes se ubiquen un poquito en términos estrictamente de ley positiva, deberían ver en el Código Fiscal de Mendoza las infracciones formales y sustanciales que aparecen en los artículos 65 en adelante, ¿no? Serán unos 10 o 15 artículos, el Código Fiscal de Mendoza, y en la Ley 11683, que han visto a lo largo de esta materia, del procedimiento tributario nacional, a partir de los artículos 38 al 50 más o menos, ahí están tipificadas las infracciones, ustedes después lo van siguiendo. Existe un paralelismo entre las infracciones nacionales y las provinciales. Quiero decir, tipifican ambos órdenes el mismo tipo de conducta, con algunas diferencias menores. O sea, no es que tienen que estudiar dos órdenes de cuestiones distintas, sino las sanciones son similares. Lo que ocurre es que la nación las regula respecto de las violaciones de normas nacionales y las provincias respecto de las normas provinciales, pero no son distintas, ¿no? Las conductas ilícitas son las mismas a nivel provincial que a nivel nacional. Solo cambia el objeto de ataque o el tipo de tributos. Como ustedes ya vieron también antes, la nación tiene competencias para regular o hacer determinados tipos de tributos y a otros. Bien. Para seguir ubicándonos en el tema, y si quieren en el programa de la materia, ustedes ya han visto una parte general de las finanzas públicas, ¿no? Desarrollada por el profesor Molina, y tenemos una segunda parte de la asignatura que es el derecho tributario, con una parte especial, que son los tributos en particular, los distintos tipos de impuestos que tiene nuestro régimen. Quiero decir, los más importantes, porque hay una cantidad de impuestos muy importante, pero los más importantes tributos a nivel provincial y nacional. Eso es la parte especial del derecho tributario. Y la parte general, o el corazón, o el centro, es esto que nosotros estamos viendo. La parte del derecho constitucional, están los pilares constitucionales del derecho tributario. Luego el derecho tributario material o sustancial. Esto es cómo se generan, cómo se regulan los hechos imponibles y las obligaciones tributarias que luego hay que soportar. Y finalmente, esto que vamos a ver ahora, que es, si quiere, el final de todo el proceso. El proceso sería, el legislador establece un hecho imponible, una hipótesis de incidencia, ¿no?, que genera la obligación de pagar. Luego tienen las formas en que esa obligación tributaria es declarada o constituida, tienen la autodeclaración, las declaraciones juradas, la determinación de oficio, y finalmente un capítulo que prevé los supuestos en los que los contribuyentes no actúan conforme a la norma tributaria y son sancionados por ello. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, la última parte del proceso, para distinguir los distintos tipos de ilícitos que hay. Porque no todo es lo mismo y no todo tiene las mismas consecuencias. Dicho eso, a modo de introducción, empecemos a ver por qué el legislador establece este tipo de normas punitivas, sancionatorias. Siempre en el derecho penal se acude a una noción que es la de el bien jurídico protegido. Se asume que detrás de las normas punitivas y de distintos tipos de grupos de normas sancionatorias hay un bien jurídico protegido. Entonces, imaginen, si pensamos en el hurto, en el robo, en la defraudación, en la estafa, vemos que todas ellas tienen como denominador común que están protegiendo un bien jurídico subyacente, que en este caso es la propiedad de terceros. Entonces, la propiedad privada
es, el Código Penal, uno de los bienes jurídicos que el legislador protege. ¿Y cómo lo hace? Castigando a quienes atacan, violan o ponen en riesgo ese bien jurídico. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el bien jurídico que el legislador está protegiendo en materia tributaria, porque de eso se trata. O si se quiere, distinguir mejor este bien jurídico protegido, darle contornos más precisos para poder entender las infracciones o las contravenciones que están en la ley. Y ahí es donde tenemos que empezar a unir las distintas cuestiones que ustedes han visto a lo largo de la materia. Entonces pensemos que las administraciones tributarias, ¿no? La AFIP DGI, la ATM en Mendoza, las distintas direcciones de rentas de las provincias, los municipios, tienen la función o tienen el cometido de recaudar tributos para afectar los determinados gastos públicos, todo lo cual está previsto en el presupuesto. Para realizar esa tarea de recaudación y de fiscalización y poder llevar a buen puerto su función y la prestación de servicios a favor de los ciudadanos, necesitan poder fiscalizar a los contribuyentes, poder controlarlos, poder verificar que efectivamente lo hagan, poder cobrar aquellas sumas de dinero que los contribuyentes voluntariamente no abonaron. Y para ello necesita ciertos recursos o ciertos insumos. Las administraciones tributarias necesitan contar con determinados recursos para cumplir esa función. ¿Qué necesitan en ese sentido? Bueno, necesitan personal idóneo para tal tarea, personal calificado para esa tarea. Necesitan sistemas, ¿no?, operativos, sistemas informáticos. Las administraciones tributarias tienen muy desarrollados sistemas informáticos, bases de datos. Pero sobre todo, y lo que más necesita una administración tributaria para poder desarrollar su tarea es información. El insumo más importante de cualquier administración tributaria es la información, porque con esa información pueden tomar decisiones, pueden planificar, puede verificar, puede controlar, puede intimar, requerir, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde obtiene la administración esa información? Fundamentalmente de los propios contribuyentes y de terceros. Los contribuyentes tienen la obligación de informar prácticamente todas las cuestiones vinculadas a su actividad económica. Y cada vez más, los contribuyentes, digamos, a través de la tarea que realizan sus asesores contables y sus contadores, informan sistemáticamente a la administración un montón de cosas en las cuales a esta le resulta más difícil realizar esa tarea de fiscalización y de control y de recaudación de tributos. Entonces los contribuyentes tienen que informar un montón de cosas. Por supuesto, sus operaciones económicas, sus compras, sus ventas, pero también su domicilio, sus cambios de domicilio, la realización de operaciones con el exterior, en fin, todo eso debe ser puesto a consideración de la administración para que ésta realice su tarea. Y también los terceros tienen obligación de informar. Los terceros, ciertos terceros, tienen obligación de informar operaciones cuyas consecuencias van a recaer sobre otros, pero donde ellos intervienen. Entonces, por ejemplo, los escribanos tienen obligación de informar, las agencias de auto tienen obligaciones de informar, las agencias de viaje también, los barrios privados, en fin, un montón de sujetos tienen obligación de aportar información a la administración para que estos puedan determinar la efectiva capacidad contributiva de los sujetos. Y en función de eso, diseñar las políticas de fiscalización y de recaudación. Entonces, para aquellos que no cumplan voluntariamente con esos deberes de colaboración y de información que tienen respecto de la administración, se establecen sanciones para el caso de incumplimiento de ese tipo de obligaciones. Estas infracciones son infracciones de tipo formal. Entonces, el primer tipo de infracciones que vamos a
a ver son las infracciones formales, que son aquellas que atacan un bien jurídico muy particular, que es el normal desenvolvimiento de las funciones de la administración. Entonces, si alguien les pregunta, ¿cuál es el bien jurídico que subyace o que existe en esto de tipificar conductas que atacan estos deberes de colaboración de los sujetos? El, el efectivo desenvolvimiento de las funciones de la administración tributaria. ¿Y por qué son infracciones formales? Ahí había una compañera que decía si se les había trabado. ¿Se sigue escuchando bien? A mí Hola, sí, profe, profe. sí, a mí se me cortó, pero no pasa nada. Justo se cortó en la parte que dijo que eran de tipo formal, así que no hay problema. Bueno, ahí vamos. Son infracciones formales, el primer tipo de infracciones que vamos a ver, porque no necesariamente o no directamente atacan a la recaudación fiscal, ¿no? Una cuestión ya económica, sino que se trata del incumplimiento de obligaciones, de hacer o no hacer, que no implican necesariamente el incumplimiento de la obligación de pagar. No solo existe por parte de los contribuyentes la obligación de pagar tributos, existen un montón de obligaciones de otro tipo, especialmente las de informar, las de declarar. Entonces son formales por eso, porque no hay un ataque directo a la administración, pero ese incumplimiento afecta el desenvolvimiento de la administración tributaria. Entonces, infracciones formales. El bien jurídico protegido es el normal desenvolvimiento de las funciones de la administración. Y después tenemos un segundo tipo de infracciones, que ahí sí son infracciones materiales o sustanciales. ¿Por qué? Porque acá sí se ataca directamente a la renta fiscal. Acá lo que se hace es pagar menos de lo debido, o no pagar nada debiendo hacerlo. Hay un ataque ya sí a la renta fiscal. Entonces, el bien jurídico protegido que subyace en las infracciones formales es el adecuado funcionamiento de la administración, sus tareas propias de fiscalización, recaudación, etcétera, etcétera. Y en las infracciones materiales o sustanciales, el bien jurídico protegido es la renta fiscal, los recursos concretamente, el dinero. Entonces, esos dos órdenes de infracciones es importante que lo tengan en cuenta, porque tienen distinto tipo de pena y distinto tipo de sanción, como ustedes imaginan, porque tienen distinto nivel de gravedad y de afectación a esos bienes jurídicos protegidos. Y esto se ve tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces, ese es el enfoque de este tema en relación a cuál es el bien que está protegiendo el legislador a través del castigo de determinadas conductas. Necesita esa información, necesita la colaboración de los contribuyentes y por eso tipifica aquellas conductas que van en contra de esos deberes y que lo afectan. Y tipifica más severamente aún aquellas conductas de los contribuyentes que directamente afectan la recaudación, porque estos contribuyentes declaran y pagan menos de lo debido. Estos son los dos grandes grupos que tenemos, infracciones formales e infracciones materiales, que ya vamos a ver en esta reunión cuáles son, para que ustedes se ubiquen bien. Ustedes verán también en el programa que en el primer punto de esta unidad se requiere el conocer cuál es la naturaleza jurídica de este ilícito fiscal, ¿no? ¿Cuál es la ubicación científica del ilícito fiscal? Quiere decir, en qué rama del derecho la ubicamos y qué principios le aplicamos en función de su propia naturaleza. Entonces, este ilícito fiscal, entendido como esas acciones o omisiones que transgreden los bienes, las disposiciones en materia tributaria, tiene una propia naturaleza y en función de esa propia naturaleza que le vamos a aplicar determinados principios jurídicos, ¿no? Entonces los autores se han preguntado durante mucho tiempo cuál es la naturaleza jurídica del ilícito fiscal. ¿Y por qué se preguntaban eso? Porque el ilícito fiscal y las distintas infracciones siempre están anudadas a las normas específicamente tributarias. Entonces el propio legislador tributario es el que establece las consecuencias de la violación de aquellas normas. Entonces siempre fue concebido, no siempre, pero digamos en un comienzo, fue concebido este capítulo del ilícito fiscal
como una parte integrante del derecho tributario. En principio, como una parte integrante del derecho administrativo o como una parte integrante del propio derecho tributario. Entonces decían, bueno, son conductas que forman parte de un capítulo específico del derecho tributario o del derecho administrativo. Se trata de sanciones que aplica la propia administración, no un juez del Poder Judicial. Se están atacando funciones del Estado, por lo tanto no hay un bien jurídico protegido como el derecho penal tan severo, ¿no? Como puede ser la vida, la propiedad, la integridad sexual, etc. Entonces estas son infracciones administrativas propias del derecho administrativo, propio del derecho tributario. Se entendió en un comienzo que el ilícito fiscal era parte de ese derecho tributario. Posteriormente, ¿no? Y hace mucho tiempo, en el caso de nuestro país, prevaleció otra teoría, que es la denominada teoría penalista, que asume y considera que toda la cuestión vinculada al ilícito fiscal forma parte del derecho penal, que las infracciones que nosotros estamos viendo forman parte de un derecho penal amplio, ¿no? Que implica ese ejercicio del ius puniendi del Estado frente a violaciones de conducta, violaciones de mandato, y que en definitiva no hay una diferencia sustancial entre el ilícito fiscal y el ilícito criminal común. En ambos casos se trata de lo mismo, en ambos casos se trata de conductas que infringen una norma, que atacan un bien jurídico protegido a priori por el legislador y que por ello ameritan una sanción penal. Entonces lo que dicen es que solamente hay una diferencia cuantitativa entre el ilícito fiscal y el ilícito penal, o sea, cuantitativa en términos de entidad, de magnitud. El ilícito fiscal sería un ilícito, digamos, si se quiere, más pequeño, pero que tiene las mismas características y las mismas condiciones y la misma configuración que un ilícito criminal común. Por eso es que se sostiene que el ilícito fiscal forma parte del derecho penal. ¿Cuál es la importancia de definir esto para que ustedes no piensen que esto es solamente una discusión, digamos, académica o en abstracto? Todo lo contrario, el definir de qué se trata el ilícito fiscal va a generar consecuencias diversas según la posición que nosotros asumamos. Si nosotros decimos que es una parte del derecho administrativo, es posible que no se rodee a esta situación de todas las garantías propias del derecho penal, porque los principios de las ramas jurídicas, que ustedes están empezando a ver en la carrera, son muy distintos. Y ya lo van a ver a lo largo de esta carrera. Pero, por ejemplo, en el derecho administrativo rige por el principio de la presunción de legitimidad del acto administrativo. Es muy fuerte este principio que indica que a priori se entiende que la actuación del Estado es legítima. Y en todo caso el contribuyente deberá, o el administrado, ¿no?, deberá demostrar y atacar y acreditar esa falta de legitimidad de ese acto administrativo. Mientras que, por ejemplo, en el derecho penal, lo que rige es la presunción de inocencia o el estado constitucional de inocencia, que implica, entre otras cosas, la necesidad de que la administración o el fiscal o quien ejerce la función acusadora alegue y pruebe esos hechos a partir de los cuales quiere aplicar una sanción. Digamos que el derecho penal es un ámbito de garantías a favor de quienes se encuentran encausados en un proceso penal, mientras que en el ámbito administrativo y en el ámbito tributario rigen otros principios que ponen en valor, en primer lugar, la necesidad de recursos del Estado y la obligación de declarar y de aportar del contribuyente. Entonces, es muy distinto, o pueden ser muy distintas las consecuencias de hechos puntuales según la miremos con una óptica más penalista o una óptica más administrativista, ¿no? Y allí es donde se juega esta discusión acerca de la naturaleza del ilícito fiscal. ¿Son ilícitos penales? Los rodeamos de todas las garantías que el derecho penal nos ofrece. ¿O son cuestiones administrativas, en cuyo caso rigen otros principios que nos van a llevar a otro lugar? Entonces,
si a ustedes les preguntan, bueno, en definitiva, ¿cómo está zanjada esta discusión? ¿Es una cuestión administrativa o una cuestión penal? Bueno, debo decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace muchísimos años ya, en el siglo pasado, estableció, respecto en algunos precedentes, que aún en el caso de las infracciones tributarias, contravenciones administrativas, regía el principio de culpabilidad y el principio de la personalidad de la pena, que implicaba, en esos casos puntuales, que solo se podía castigar a los sujetos si se verificaba a su respecto la culpa o el dolo clásicos de las infracciones penales. O sea, desestimó la posibilidad de aplicar sanciones meramente objetivas, cuestión que es más propia del derecho administrativo. Hubieron una serie de fallos, digamos, el primero o el más citado, en todo caso, es Parafina del Plata, ustedes lo verán seguramente en algún texto, en el año 68, y a partir de allí una serie de fallos donde la Corte Suprema estableció la naturaleza penal de los ilícitos fiscales. Posición que mantuvo casi sin ningún doblez hasta la actualidad, salvo algún fallo aislado. Entonces la Corte ha dicho, esto es una cuestión penal. La doctrina como otra de las fuentes, siempre hablamos del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. La doctrina, los autores, los estudiosos de esta materia, en un primer momento, en todo caso se ubicaban en una u otra posición, los maestros del derecho tributario original, Giuliani von Rusch, Dino Haras, etc. Pero luego todos se fueron encolumnando, los autores, en esta teoría penalista, ¿no? De reconocerle carácter penal a este capítulo del derecho tributario. Hoy, en la doctrina prácticamente es unánime la opinión en este sentido. Donde todavía vemos que esto no ha sido asumido integralmente es en el derecho positivo o en muchas normas puntuales, ¿no? Las normas positivas, en muchos casos, no recogen totalmente esta idea. Entonces se producen conflictos con los contribuyentes y conflictos que van siendo zanjados por la jurisprudencia. Las normas positivas tienden a reforzar esa necesidad de pagar tributos y por lo tanto, establecen a veces algunas consecuencias, se quieren reñidas con los principios propios del derecho penal. Por lo tanto, esto de lo que estamos hablando no es un escenario pacífico o sencillo, donde, digamos, todos estamos de acuerdo en que esto es una cuestión penal y esto está rodeado de todas las garantías, sino que siempre es un terreno de discusión, donde se pone en pugna muchas veces las normas positivas con los derechos constitucionales. Porque es necesario decir también que a nivel internacional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, han señalado que es, digamos, de esos estándares del derecho internacional, esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son o deberían ser de aplicación obligatoria para los tribunales de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido se establece que cada vez que el Estado, o la Corte establecida, ejerce su ius puniendi, esto es su derecho de castigar, estamos ante cuestiones penales que deben ser revestidas de todas las garantías propias del derecho penal. Porque de lo que se trata la sanción penal, también por supuesto en esta materia, es de un daño que se le inflige a alguien en función de haber violentado una norma. Siempre la sanción es un daño, es una privación de derechos. En los casos más graves, del derecho a la libertad, ¿no? Quien comete un delito y es encarcelado es privado del derecho a la libertad y junto con él de muchos otros, ¿no? En menor medida, quien comete una infracción menor y es castigado con una multa, se le quita o se le obliga a dar una parte de su patrimonio en concepto de multa, justamente. O se le priva de trabajar porque se le clausura el establecimiento. Siempre la sanción tiene esa finalidad aflictiva, de dañar. A través de ese daño que se le provoca, que el Estado le provoca al sujeto, se intentan distintos objetivos, que es lo que tiene que ver con la finalidad de la pena. ¿Cuál es la finalidad
de ese daño que se le provoca al sujeto? Bueno, en primer lugar, enviar un mensaje al resto de la sociedad, en el sentido de que quien viole la norma va a sufrir estas consecuencias, ¿no? Una finalidad intimidatoria a la sociedad. También una finalidad especialmente dirigida a quien violó la conducta, ¿no? A modo de refuerzo, a modo de escarmiento, si ustedes quieren. O también un mensaje general al resto de la sociedad en términos positivos, esto es, un mensaje afirmando que quien violó la norma es luego castigado, cual la norma de origen, aquel mandato de acción, es nuevamente puesto en valor. Eso tiene que ver con la finalidad de la pena, que no escapa tampoco a nuestro capítulo. Pero siempre la sanción es un daño, una privación de derechos a un sujeto. Y eso es lo que define, la sanción, es lo que define a algo como penal o no. Por eso es que se sostiene que el ilícito fiscal es también un ilícito penal, porque prevé daños. O sea, las consecuencias de estas conductas no son solamente de reparar el daño, sino castigar. Acá hago un punto aparte. Cuando un sujeto simplemente omite pagar una obligación tributaria, pero sin violar ningún otro tipo de obligación, el Estado no le aplica una sanción penal por el no pago, sino, en todo caso, le aplica intereses resarcitorios, porque no ha violado una norma penalmente relevante. Supongamos un sujeto que declaró correctamente cuál era el impuesto que debía pagar y no lo paga al vencimiento. Bueno, allí no hay una conducta de carácter penal, sino de carácter eminentemente civil, que la ley refuerza ¿con qué? Con la aplicación de resarcitorios. O sea, se le cobra al sujeto. El sujeto que no paga en término deberá abonar el capital que dejó de pagar oportunamente y luego también los intereses resarcitorios. Pero eso está por fuera del campo penal, porque no hay una conducta que al legislador le parezca penalmente relevante. Y acá hay una primera definición, si ustedes quieren, o distinción respecto de los ilícitos que vamos a ver y de la evasión tributaria. El mero no pago en términos de una obligación no es evasión de impuestos, ni ningún otro tipo de infracción. El mero no pago oportuno de una obligación no merece un reproche penal. Ese sujeto no es un infractor o un delincuente o un evasor. Ese sujeto es un deudor moroso en todo caso. Ha declarado correctamente su obligación, no la ha pagado en término y por lo tanto se hará merecedor de que le cobren intereses resarcitorios por el no pago en término. Pero está por fuera de la cuestión penal. En la cuestión de las infracciones y de los delitos, vamos a tener conductas penalmente relevantes, especiales deberes de desobediencia o de afectación de la hacienda pública. Si ustedes ven en la ley 11.683, que la van a ver, no la tienen que ver, en el capítulo de las infracciones, van a ver que en el artículo 37 se habla o el título es intereses, ilícitos y sanciones. ¿Por qué? Porque en el artículo 37 establece qué ocurre por el sujeto que no paga el tributo y señala que genera intereses resarcitorios, ¿no? Es una especie de, si ustedes quieren, de sanción civil. Bueno, estamos viendo en un terreno ahí, pero es una cuestión eminentemente civil. Quien no paga debe pagar luego más los intereses resarcitorios, porque allí está compensando la falta de disposición de ese capital por parte del Estado. Pero a partir del artículo 38 en adelante, allí sí comienzan las infracciones y los ilícitos con sus distintos tipos de penas. Allí sí empieza la cuestión estrictamente penal. Los intereses resarcitorios son solo una cuestión civil. Repito, entonces hay ahí una de soslayo, alguna precisión respecto de la conducta de la evasión. ¿O qué cosa no es evasión? Esta sanción tributaria, como les decía, es de distinto tipo. O sea, la legislación prevé distintos tipos de sanciones.
Por ejemplo, multas pecuniarias. Por ejemplo, inhabilitación para trabajar. Por ejemplo, clausura del establecimiento. Por ejemplo, secuestro o interdicción de mercaderías. Todas esas sanciones son las que se aplican en el ámbito estrictamente administrativo. Veamos entonces cuáles son esas infracciones. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿O vamos bien? ¿Se ha entendido? ¿Me siguen? Sí, profe, vamos bien. Bueno. Como una llamadita, digamos que todas estas, nosotros vamos a ver primero, a ver, ubiquémonos, vamos a ver este primer grupo de conductas son las infracciones administrativas. Luego veremos, seguramente o probablemente en otra reunión, los delitos tributarios. En el programa ustedes tienen nociones generales y luego infracciones y delitos. Centrémonos entonces en las infracciones o en las contravenciones administrativas. Aquellas conductas que están castigadas con multas, con clausura, con inhabilitaciones y que aplica la propia administración. Aquellas que no tienen prevista como consecuencia probable la pena privativa de la libertad, que no están en la ley penal especial, la ley penal tributaria, sino conductas de corte administrativo, infracciones. Habíamos dicho que existían las infracciones formales y las infracciones materiales o sustanciales. Entonces, veamos cuáles son, en concreto, esas infracciones formales. A ver si yo les pregunto, ¿qué obligaciones tiene un contribuyente? A ver, ¿qué es lo que debe hacer? Son muchas, pero para precisar algunas. ¿Qué tipo de obligaciones tiene? O algún ejemplo de obligaciones a cargo de un contribuyente. Pagar un impuesto. Pagar un impuesto, muy bien. ¿Y cómo se pagan esos impuestos? Para que vayan atando con el resto de la materia. ¿A partir de qué se paga un impuesto? ¿Cómo se genera la obligación de pagar un impuesto? Puede ser teniendo en cuenta la capacidad contributiva de la persona y de ahí se ve cómo. Claro, en función de la capacidad contributiva de las personas, el legislador establece qué hechos van a quedar grabados o sometidos a imposición. Y eso lo establecen las distintas leyes que ustedes vieron o estarán viendo también con el profesor Nasif. Entonces, sanciona la ley de impuesto al valor agregado, sanciona la ley de impuesto a las ganancias tienen en cuenta esa capacidad contributiva de los sujetos derivada de sus rentas, ¿no? Los beneficios que obtienen de su actividad. Después, el legislador establece que en el impuesto al valor agregado, la capacidad contributiva surge de los consumos que hacen determinados sujetos. Entonces, como esto grava las operaciones de compra-venta y las importaciones, aquellos que consumen tienen capacidad contributiva, también pagan. Perfecto. Esas leyes establecen, y ustedes estudian, cuál es el hecho imponible en ese caso. Esto es la definición final de qué es lo que está grabado, en qué condiciones, cuándo, cómo, quiénes. Luego, en la ley 8683, ustedes tienen cómo se lleva a la práctica eso. ¿Cómo llego desde esa ley del impuesto a las ganancias hasta el caso mío que voy y pago el impuesto? ¿Cómo es el tránsito desde la ley hasta Federico Vinassa yendo a pagar el impuesto? Tenemos las normas que establecen cómo hay que liquidar y pagar ese tributo. Entonces aparecen los sistemas de declaración y determinación de la deuda. Entonces se establece que hay que presentar declaraciones juradas. Entonces yo, a partir del soporte digital de AFIP, declaro cuál ha sido mi actividad económica, mi capacidad contributiva, genero la obligación tributaria. Entonces lo primero que existe es la obligación de presentar declaraciones juradas, porque ese es el pilar del sistema de autodeclaración del tributo. Cuando yo declaro el tributo a través de la presentación de la declaración jurada, genero la obligación de pago. Presento la declaración jurada y ya existe un título jurídico que me obliga a mí a pagar. Me hacían una pregunta que es la siguiente.
Para eso son obligaciones formales o accesorias que son para determinar y facilitar la recaudación. Exactamente. Esto es, entonces, son obligaciones formales. Debo presentar la declaración jurada. Porque de la declaración jurada va a surgir el monto del impuesto que debo pagar. Y ahí ya tengo una obligación. Tengo el acreedor, supongamos, estamos hablando de ganancia, la administración tributaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos, tengo un deudor que soy yo, tengo un monto, tengo una obligación cuantificada, tengo la prestación, tengo la fecha de vencimiento, tengo la obligación definitivamente configurada. Entonces, la primera infracción que tipifica la ley 11.083 es la falta de presentación de declaración jurada. Entonces, ya, el no presentar la declaración jurada al vencimiento implica ya una infracción que está castigada con una multa. ¿Por qué? Porque este es digamos, el puntapié inicial en esta relación fisco-contribuyente. Sin declaración jurada, el fisco no sabe si tengo que pagar, si no tengo que pagar, y si tengo que pagar cuánto. Por lo tanto, la primera obligación en cabeza del contribuyente es presentar sus declaraciones juradas, aunque no les dé a pagar. Supongamos que en el impuesto a las ganancias, el año pasado, muchos sujetos, a partir de las restricciones derivadas de la pandemia, la cuarentena, la imposibilidad de trabajar o la falta de movilidad, imaginen el sector turístico, una falta de turistas extranjeros, no tuvieron ganancias, tuvieron pérdidas. Ahora, ¿eso quiere decir que no deben presentar su declaración jurada? No, la declaración jurada debe ser presentada igual, aunque sea consignando que hubo pérdidas, quebrantos. Entonces, si un sujeto del año pasado, a propósito de la cuarentena, no tuvo ganancias y no presentó la declaración jurada, ¿comete una infracción? Sí, la declaración jurada debe ser presentada igual. Y por eso es una infracción formal. Fíjense, voy a castigar aún al que obtuvo pérdidas, al que no tenía que pagar impuestos. Y lo voy a castigar, ¿por qué? Porque no presentó su declaración jurada, porque no estoy teniendo en miras necesariamente la recaudación. No es porque me dejó de pagar. El bien jurídico protegido no es la renta fiscal ahí, que es el normal desarrollo de la administración tributaria. La administración tributaria necesita saber que ese sujeto desarrolló actividades, que en todo caso perdió, que generó un quebranto. Por eso es formal, porque tiene que ver con este cumplimiento de obligaciones accesorias que son necesarias para el desarrollo de la administración. Entonces, primera obligación, presentar declaraciones juradas. Quienes no lo hagan ya tienen una que se denomina una multa automática. Y acá una aclaración. No existe ninguna infracción o la aplicación de una sanción de modo automático. Es mal llamada la multa automática. Se le dice automática porque la no presentación genera ese tipo de sanción. Pero todo tipo de infracciones requiere necesariamente de un procedimiento previo de aplicación. Ningún contribuyente puede verse de la noche a la mañana castigado con multas por supuestos o efectivos incumplimientos a normas tributarias. Siempre se requiere la existencia de un sumario administrativo. Esto tiene que ver con esa naturaleza punitiva que yo les decía. Existe un derecho a la defensa, un derecho al debido proceso. Entonces, cualquier infracción que la administración me impute, debe estar precedida por un procedimiento de aplicación, que es lo que se denomina un sumario administrativo. ¿Y qué es un sumario administrativo? Bueno, es un expediente en el que se le atribuye a un sujeto una infracción, se le debe correr vista y se le debe notificar esa supuesta infracción al contribuyente. La administración debe calificar jurídicamente esa conducta, esto es, le debe decir, mire, usted hizo tal cosa, este es el hecho que yo advierto, supongamos en el caso anterior, la no presentación de una declaración jurada. En segundo lugar, se debe calificar jurídicamente ese hecho. La administración debe decir, para mí esto es o encuadra en el artículo X de la ley 11.083 y usted tiene X plazo para formular defensa. Eso es fundamental, tanto en la órbita penal estrictamente, cuando veamos los delitos, como en la órbita administrativa. Es imprescindible para aplicar cualquiera de las sanciones que nosotros vamos a ver de este sumario, de este proceso administrativo previo, donde se debe
describir el hecho que el sujeto cometió. En segundo lugar, calificar jurídicamente esa conducta, darle un marco, decir cuál es el tipo aplicable, y la oportunidad de defensa. Entonces, siempre y en todos los casos, infracciones administrativas, provinciales, nacionales, debe existir un procedimiento previo de aplicación. Además de instancias de revisión. O sea, una vez que la administración aplica esas sanciones, el contribuyente va a tener la posibilidad de que otra instancia revise la corrección de esa sanción. Entonces, allí se establece toda una vía recursiva que seguramente verán en la parte de procedimiento, pero ante la aplicación de una sanción hay remedios procesales, remedios previstos en los procedimientos y en los procesos administrativo y judicial, y siempre y en última instancia se puede llegar a la justicia. No existe ninguna infracción que no pueda ser apelada a la justicia, quiero decir, al Poder Judicial, a un juez, a un juez propiamente dicho, porque esto tiene que ver con la naturaleza de la infracción fiscal. Si se trata de una cuestión penal, quienes tienen la potestad última de aplicar o no estas sanciones son los jueces del Poder Judicial. Entonces, si a mí me aplica una sanción un funcionario administrativo, yo puedo recurrirla, puedo articular aquellos recursos que prevé la ley para que finalmente sea un juez quien la valide. Siempre y en todos los casos se puede llegar a la instancia judicial. Yo puedo apelar estas sanciones administrativas que me aplica AFIP, que me aplica ATM, para que una instancia judicial lo haga. Para eso, yo voy a tener que agotar todos los remedios administrativos que me da la ley. O sea, no puedo, de modo inmediato en el que me han aplicado una sanción, saltar a la jurisdicción del Poder Judicial para que lo revisen. Yo tengo que agotar toda la vía administrativa, es lo que se denomina el agotamiento de la vía administrativa, ya lo van a ver en derecho administrativo. Tengo que agotar todos los recursos y si aún son negativos y yo articulo en término ante el Poder Judicial otros recursos, será un juez el que lo regule. Entonces, como estamos hablando de cuestiones penales, sancionatorias, el sumario, el proceso administrativo penal es imprescindible. O sea, tomen esto como de aplicación al resto de las infracciones que nosotros vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes van a tener, como les decía, que ver estas infracciones en la ley 11.683. Son infracciones muy, digamos, densas, muy específicas, muy largas. Tengan ustedes en cuenta básicamente lo sustancial. Lo que nos interesa es que ustedes entiendan cuáles son esas conductas que están prohibidas y qué sanción tienen, aunque no tengan todo el detalle que prevén esos artículos. Entonces, el artículo 38 prevé la falta de presentación de las declaraciones juradas, determinativas de tributos. El artículo 38 bis también castiga la falta de presentación de declaraciones juradas informativas. Recuerdan que les decía que los contribuyentes y los terceros tienen que brindar información permanentemente. Bueno, este tipo de declaraciones juradas que no tienen por objeto la determinación y cuantificación del tributo, sino el brindar información, decía, esta conducta de no brindar esta información a través de la presentación de las declaraciones juradas informativas también constituye una infracción que está penada con multas en el artículo 38 bis. Léanlo, pero es básicamente, la conducta es la omisión de presentar declaraciones juradas informativas al fisco. Las declaraciones juradas informativas son aquellas que los contribuyentes o los operadores o los terceros tienen que presentar dando cuenta de la realización de ciertas operaciones. Porque eso luego lo toman los sistemas de la administración y pueden ir cruzando datos y verificar que aquellas otras personas con quienes operó el informante declaró o no una operación. Por ejemplo, el obligado a informar tiene que informar sus compras, ¿no? Para hacer un ejemplo sencillo. Tiene que informar sus compras. La administración o los sistemas de la administración, ¿con eso qué hace? Bueno, va a ver si quien le vendió, porque este informa todo, le vendió, registró esa operación y pagó los impuestos correspondientes.
Entonces, con la información de este sujeto, aunque no sea obligado, simplemente informante, se puede llegar a determinar si el otro con el que operó efectivamente declaró la operación, declaró el impuesto y pagó el impuesto correspondiente. Por eso, el no presentar estas declaraciones juradas informativas es también una infracción formal. Y es formal porque tampoco sabemos si va a tener un impacto en la recaudación, porque quizás aquel sujeto pagó su impuesto, pero si este sujeto no presentó su declaración jurada informativa, ya está en curso en una infracción y amerita una sanción. En el artículo 39 de la 11.683, ustedes van a encontrar una disposición genérica, residual, relativa al incumplimiento de todo tipo de deberes formales de los administrados. Allí se dice que el incumplimiento de cualquier obligación que impone la ley, decretos, normas reglamentarias, va a ser sancionado de acuerdo a ese artículo 39. Está estableciendo de alguna forma o está apelando a un esquema que es el de la ley penal en blanco. O sea, no te está diciendo puntualmente qué es lo que está prohibido o cuál es la conducta, sino que está diciendo, miren, cualquier conducta que esté contenida en esta ley, en leyes sustanciales, en el decreto reglamentario, etcétera, va a ser sancionada de esta forma. O sea, está remitiendo, de alguna forma, a otras normas, a otros incumplimientos, a otras violaciones que están en otras normas. Entonces, es una infracción de carácter residual. Está diciendo, todo aquello que yo no haya tipificado precisamente, como por ejemplo la falta de presentación de declaración jurada, cabe en este artículo 39 que contiene a todos esos otros incumplimientos que pueden estar en otras normas. Entonces establece ese incumplimiento genérico de los deberes formales, el artículo 39. Entonces, este artículo establece esto, en primer lugar, y en segundo lugar establece algunos incumplimientos de deberes formales muy específicos, que los agrava con una pena más alta. ¿Y cuáles son esos incumplimientos de deberes que el legislador ha establecido como más específicos? Por ejemplo, los vinculados a la falta de declaración del domicilio fiscal. El domicilio fiscal y la declaración del domicilio fiscal es otra de los datos o de la información que es muy sensible para la administración. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que la administración tenga esa información, la del domicilio fiscal del contribuyente? Porque ahí lo ubica, ahí lo puede notificar de los requerimientos, notificar de las intimaciones, puede dar inicio a los procedimientos, digamos, para poder entablar esa relación jurídica tributaria o el procedimiento al que se trate, la administración debe contar con la certidumbre acerca de dónde está, para que sea efectivamente notificado y válidamente notificado en cualquier procedimiento. Entonces, la cuestión vinculada al domicilio fiscal de las personas es fundamental. Entonces, el incumplimiento de las normas vinculadas al domicilio fiscal, el artículo 39, la sanciona más severamente que el resto. Es una especie de infracción formal agravada. Otra de las infracciones formales del artículo 39 es la denominada, voy a apagar el teléfono que me están llegando tantos mensajes. Es la denominada, otra infracción, la denominada resistencia pasiva a la fiscalización. Resistencia a la fiscalización. De nuevo, el contribuyente debe voluntariamente declarar y pagar el impuesto. Si no lo hace, es la administración la que tiene los remedios necesarios para fiscalizar, requerir e incluso determinar por sí misma el impuesto. Cuando el propio contribuyente no declara o declara mal, es la propia administración la que declara cuánto debe pagar un sujeto, ¿no? Entonces, una infracción agravada es la resistencia a la fiscalización. O sea, cuando el contribuyente no presta colaboración. Ejemplo, va la administración,
le requiere al contribuyente que aporte una serie de documentación, de información, etcétera, y no la contesta. Digamos, resistencia a la fiscalización. No contesta, no aporta documentación, no se presenta en la administración cuando los funcionarios se lo requieren. Esta resistencia a la fiscalización implica poner obstáculos al ejercicio de la acción fiscalizadora de la FIP. Entonces eso está también específicamente penado, a modo de cuestión formal. De nuevo, ¿y por qué formal? Bueno, porque puede ser que el sujeto simplemente no presta colaboración porque es rebelde, porque tiene una animadversión hacia el Estado, hacia la administración, pero quizás no debía pagar nada. Entonces, es un incumplimiento formal, con independencia de si debía o no pagar más o algo, el contribuyente ya está en curso en este tipo de infracción, la resistencia a la fiscalización. Otra de las conductas que el artículo 39 prevé es la falta de información de las partes vinculadas, o sea, los sujetos que se vinculan con otras entidades del exterior en relaciones de control. O sea, las empresas que tienen, digamos, sedes o sucursales o que tienen patas en distintas jurisdicciones, ¿no? Tienen la obligación de presentar cierta información y ciertas declaraciones juradas específicas. ¿Por qué? Porque cuando las empresas son multinacionales y tienen radicación en distintas jurisdicciones, pueden jugar de alguna forma con las normas de cada país y lograr realizar un aprovechamiento de lagunas legales o un aprovechamiento de los sistemas fiscales de cada país, ¿no? Manipulando internamente algún tipo de información. Entonces, en lugar de consignar que las remesas al exterior son ganancias obtenidas en el país, internamente se podrían manifestar como regalías u otro concepto que les permitan pagar menos impuestos. O sea, no quiero complicar esto, pero a nivel internacional existen algunas conductas que permiten obtener ventajas fiscales a partir de esa distinta ubicación de las empresas. Entonces, los países, y en este caso Argentina, y vuelvo al artículo 39, obliga a informar y a los contribuyentes que tengan o que operen con partes no independientes del exterior. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profesor, le hago una pregunta. Sí. Con respecto a la infracción a la resistencia pasiva a la fiscalización y esta última que digo que es la falta de información de las partes vinculadas, también la pena se agrava en esos casos, como la que dijo de los incumplimientos específicos de deberes formales. Sí. Bien. Sí, en el artículo 39 ustedes tienen una primera definición, ¿no? Esa general, que dice, bueno, el incumplimiento de cualquier norma que no esté previsto de otra forma, se le aplicará tal sanción, que no me importa que sepan de cuánto es la multa, pero una determinada multa. Y luego, en determinados supuestos de ese mismo artículo, establece una multa o una sanción agravada para los casos de que esas violaciones se refieran a incumplimientos de cuestiones vinculadas al domicilio fiscal, resistencia a la fiscalización, obligación de informar operaciones internacionales. Ustedes búsquenle la lógica a esto. El legislador está previendo que la administración necesita contar con algunas cuestiones de manera muy, muy concreta y que es el punto de partida de todo su funcionamiento. Domicilio fiscal, el hecho de que el contribuyente colabore con la administración. Porque imaginen que si los sujetos no pagan impuestos, y la ley prevé que, bueno, que se pague y se le requiera la documentación y la información y se le pregunte, etc. El contribuyente puede no contestar nunca y no pasa nada. Bueno, se torna ilusoria esa función de recaudación. Entonces, para efectivizarla, para reforzarla, los incumplimientos de los contribuyentes de este tipo dan lugar a infracciones y a sanciones por sí mismos. Y todavía no entramos a las conductas que implican un menoscabo de la renta, cuando ya se paga menos, que es hacia dónde vamos.
Luego de estas infracciones formales iniciales que hemos visto, ¿no? Tenemos una infracción muy particular que está establecida en el artículo 40 de la Ley 11.683, también en el Código Fiscal de Mendoza, artículos 67 o 68, ustedes lo verán, que son infracciones formales, pero ciertamente agravadas también. ¿Por qué? Porque se las castiga con multa y clausura del establecimiento o directamente clausura del establecimiento. ¿Mm? Son, si ustedes quieren, infracciones formales, pero tan graves como para que el legislador haya previsto que el incumplimiento de las mismas no se solucione con el pago de una multa, sino que directamente se clausure el establecimiento. ¿Se les ocurre a ustedes cuál puede ser una infracción que amerite la clausura del establecimiento? ¿Cuándo le pueden clausurar un establecimiento a alguien por un incumplimiento tributario? Pueden equivocarse, ¿eh? ¿Vieron cuando van a comprar o a consumir o algo que dice usted tiene el derecho y el deber de exigir la factura, etcétera? Bueno, Sí, cuando los contribuyentes no emiten la factura, o la emiten y no la entregan, o de alguna manera no registran esas operaciones, ¿no? Y eso es advertido por la administración, se elabora un acta, etcétera, se le puede aplicar la sanción de clausura del establecimiento. ¿Por qué esto? Búsquenle siempre la explicación. ¿Por qué esto es tan severo como para generar la clausura del establecimiento? Porque si los contribuyentes no registran las operaciones, no van a pagar tributos sobre esas. Lo más probable es que no paguen sobre ello. Entonces, si ustedes cuando van a cenar no les traen la factura por los 1.000 pesos, esa operación no quedó registrada, esa operación de, digamos, ese servicio que ustedes tuvieron y que les prestaron en el restaurante no queda registrado en ningún lugar, por lo tanto, esa venta no paga impuesto al valor agregado. Entonces, lo que viene a hacer esta tipificación de esta conducta es a reforzar el deber de registrar todas y cada una de las operaciones, porque si no se las registran, luego no van a ser volcadas en la declaración jurada, que es lo que va a generar la obligación de pagar. Si esa cena no la registró el restaurante, bueno, después, al final del mes, lo más probable es que no lo ponga como una venta y no pague impuestos ni a las ganancias sobre eso, ni ingresos brutos, ni el IVA que probablemente ustedes pagaron. Entonces, esa es la primera y la más típica infracción que está castigada con la clausura del establecimiento, tanto a nivel provincial, ATM, Código Fiscal, como a nivel nacional, ¿no? Acá este artículo 40 tiene una lógica y un hilo conductor, y es que apunta justamente a que los contribuyentes registren todas esas operaciones que luego van a volcar en las declaraciones juradas. Piensen lo siguiente. Al momento de presentar la declaración jurada, los contribuyentes tienen información de respaldo y registros obligatorios. Lo que se le informa a la administración es solamente la declaración jurada, nada más. No se le envía copia de todos los registros, documentación, etc. Pero es obligación del contribuyente contar con todos esos registros y el respaldo de las declaraciones juradas. La declaración jurada es solo una manifestación de voluntad. Yo declaro, bajo fe de juramento, declaro que las cosas son así. Ahora, yo luego tengo que tener todo el respaldo documental. Entonces, acá en el artículo 40 están apuntando a que los contribuyentes tengan ese respaldo documental y registren todas las operaciones que luego van a dar lugar y van a dar origen a la declaración jurada. Entonces, Profe, entonces eso sería como una forma de evadir impuestos. bueno, esto es casi una forma de evadir impuestos. Está bien la pregunta. Es muy probable que quien no, por ejemplo, ese restaurante, que no les llevó la factura, evada ese impuesto en particular por esa operación. Que no la registre, no la consigne y luego en la declaración jurada no la coloque. O sea, no está pagando impuesto por por esa operación. Pero eso no surge directamente de la no entrega del ticket o de la factura, porque podría ocurrir, pensemos, qué sé yo, que después, al momento de presentar la declaración jurada, que es donde realmente se colocan los datos, esa empresa
sí declare esa operación, ¿no? Podría ocurrir, no es lo más lógico, pero podría ocurrir. O sea, la no emisión de esa factura o ese ticket hace presumir con mucha verosimilitud que ese sujeto va a evadir impuestos. Lo que ocurre es que el momento de la declaración y pago no es el momento este en el que te emiten el ticket, sino cuando luego se hace la declaración jurada. No sé si me siguen. Entonces, esa evasión que vos decís se va a consumar o se va a producir cuando ese sujeto presente su declaración jurada, que va a ser a fin de mes, a mediados del mes que viene o lo que sea. Es muy probable que si no registró esa cena, el restaurante, y no les dio la factura, luego no la declaren, pero no lo podemos asegurar. Entonces, acá, al momento de la no entrega del ticket, lo que tenemos es una infracción formal, ¿sí? Una infracción formal por falta de registración de esa operación. Y es castigada muy severamente con clausura porque de alguna manera el legislador está presumiendo algo muy posible, y es que esa operación no la declaren luego. O sea, cuando no se emite el ticket o no se entrega la factura, el resultado más probable es que ese contribuyente no pague impuestos, o sea que evada impuestos en términos generales, podemos ver bien lo que es la evasión, pero que no pague impuestos por esa operación. ¿Está más o menos? Sí, ¿Conectado? profe, sí, perfecto. Gracias. Bien. Otra de las conductas previstas en el artículo 40 del que estamos hablando acá ya lo dice directamente el legislador, dice, no llevar registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas. O sea, aquel que no registra sus compras y sus ventas, es muy probable también que al momento de presentar la declaración jurada lo haga de modo inexacto, minorizado, etc. Entonces, si un funcionario, un inspector, va a un comercio, exige los libros y advierte que en los libros no tiene el libro IVA ventas, IVA compras, que antes era físico, ahora es informático, que no está registrando sus operaciones de compra y de venta, bueno, amerita esta sanción. ¿Por qué? Y porque es probable que luego, al momento de trasladar esa información a la declaración jurada, no lo haga, porque tampoco las registra. Entonces, esta es otra infracción formal que amerita clausura. El no registrar las compras y las ventas. Aquellos que no se encuentran inscritos como contribuyentes o responsables ante la FIP es otra infracción formal. Supongamos que yo pongo un kiosco y no me inscribo ante la administración, no tengo número de CUET, no presento declaraciones juradas, etcétera, etcétera. Bueno, si me inspeccionan y me piden todo esto y yo no estoy inscrito, yo no soy un sujeto obligado a pagar de alguna forma porque nunca me inscribí ante la administración. Bueno, eso también amerita clausura. ¿Soy directamente un evasor? Y quizás no, porque quizás mi negocio no caminó nunca, nunca obtuve ganancia, pero bueno, seguramente debí pagar impuesto al valor agregado, actuar como agente de información. Entonces, yo ya estoy en violación de la norma. Entonces, el no inscribirse en la administración también está castigado y también apunta a las bases. Los contribuyentes deben inscribirse como contribuyentes y luego cumplir todo el cúmulo de sus obligaciones. También, bueno, hay otras sanciones, infracciones más, como no tener empleados registrados, transportar mercaderías sin documentación. Ustedes saben que para transportar cualquier tipo de mercadería de tipo comercial, se deben contar con los documentos que acrediten quién es el dueño, a quién se le vendió, quién es el remitente, quién es el destinatario, toda una documentación de respaldo de ese transporte de mercaderías. ¿Y qué pasa si la administración en la ruta advierte que un sujeto transporta un montón o diversa mercadería sin respaldo documental? Bueno, existe una presunción detrás de eso también, de que son operaciones no registradas, que no dan lugar luego al pago de tributos. Entonces, quien transporte mercadería sin el debido respaldo documental también está sujeto a una sanción de clausura, como las que tenemos acá en este artículo 40. Para la aplicación de la clausura se requiere un procedimiento especial. Los funcionarios deben dejar nota en un acta, los funcionarios fiscales, de la sanción,
de la conducta que han advertido, de la calificación legal y de todo aquello que quiera decir el contribuyente. Ejemplo, ustedes están en un bar X, van a la noche algunos funcionarios fiscales, advierten que el lugar no emite factura, vende cerveza, vende los tragos, las comidas, etcétera, y no emite factura. Bueno, los funcionarios deben labrar un acta donde dejan constancia pormenorizadamente y exhaustivamente el día, el lugar, los testigos, los hechos que advirtieron, la calificación legal, esto es qué tipo de sanción es, y deben llamar a una audiencia al sujeto para que se defienda. Es muy importante esta acta porque esta acta también funciona como garantía para el infractor, porque se le dice, como decíamos al principio, qué hizo, qué tipo de infracción es, qué plazo tiene para defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa acta de infracción debe estar rodeada de la mayor cantidad de detalles posibles para garantizar que el sujeto luego se pueda defender. Entonces, una acta mal hecha es posible que impida la aplicación de la sanción si es que aquel sujeto se defiende de manera segura. Y una vez aplicada esa sanción de clausura, ¿no? Se puede discutir administrativamente y también judicialmente. Y la sanción de clausura no se puede efectivizar hasta que quede firme. Esto es hasta que el sujeto agote todas las instancias que tiene a su alcance, incluso la judicial. No sé, digamos, la administración no puede, no debe efectivizar esa clausura en tanto y en cuanto el sujeto la esté discutiendo y lo haga en sede judicial. Y ya hace mucho tiempo, también en materia de clausura, la jurisprudencia dijo que tratándose de una sanción de carácter penal no podía la administración hacerla efectiva sino hasta que quedara firme al final de todo el proceso. No abundo en este tema de la clausura porque el procedimiento de la clausura es parte del desarrollo de la unidad de 7, entiendo que es la de procedimientos, procesos y procedimientos. Entonces, el procedimiento de clausura, que es muy importante, lo va a dar el profesor Corti. Sepan simplemente que la clausura fue conceptualizada hace mucho tiempo por la Suprema Corte como una sanción de carácter penal y, por lo tanto, susceptible de beneficiarse con todos los principios propios del derecho penal. Entre ellos que no puede ser aplicada hasta tanto quede firme. O sea que los recursos que tiene el contribuyente para oponerse a esa clausura tengan efecto suspensivo. O sea que no se puede aplicar esa sanción hasta tanto sea resuelta finalmente esa impugnación o ese recurso, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas sobre esto o comentarios? Profe, yo quería preguntarle que si, por ejemplo, capaz que lo vamos a ver mejor después, pero en ese caso, por ejemplo, el local sigue funcionando hasta que agote todos los recursos administrativos, incluso el judicial. No te escuché la primera parte. Si el local sigue trabajando, ¿decís? Sí. Sí, eso es así, digamos. A vos, supongamos, hacemos toda la cronología. Vos tenés un local, no emitís ticket o factura. Hay funcionarios que lo advierten, labran un acta. Te dicen, bueno, usted no emitió factura, esto encuadra como la infracción del artículo 40, inciso A, tiene que asistir a una audiencia de descargo en la FIP dentro de los 5 días, etcétera, etcétera. Luego de ese procedimiento, el jefe de la división jurídica te aplica la sanción de clausura. Te dice, clausúrese el establecimiento por 3 días, etcétera, te notifica. Bueno, vos ahí podés presentar un recurso dentro de los 5 días para discutir esa sanción. Por lo tanto, no te pueden clausurar el establecimiento porque vos estás discutiendo eso. Esa sanción todavía no está firme. Entonces, resulta que luego la FIP te confirma esa clausura. Y te dice, no, está bien aplicada la clausura. Y te lo notifican. Bueno, si vos dentro de los 5 días presentás un recurso que va a resolver un juez federal, tampoco te pueden aplicar la clausura. ¿Por qué? Porque estás discutiendo una sanción de carácter penal y por lo tanto debe ser aplicada por un juez penal y vos tenés el derecho a que lo revise un juez y a que no se te aplique esa sanción hasta que quede firme, que es un principio del derecho penal.
Y fíjense entonces cómo volvemos al principio, acerca de la naturaleza del ilícito penal. ¿Es una cuestión penal o administrativa? Y es una cuestión penal. Y tan penal es que tenemos esta consecuencia en el caso de la clausura. De hecho, la ley 11.683, la del procedimiento, decía y dijo durante muchísimos años que el interponer recursos administrativos contra la sanción de clausura no le otorgaba a ese recurso efecto suspensivo. O sea, no le decía que tenía efecto suspensivo. O sea, le decía a la administración que podía aplicar la sanción por más que el sujeto estuviera discutiendo. Eso decía la ley. La jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia vino y dijo, no, esta es una sanción de carácter penal que requiere que sea un juez penal quien la aplique y que hasta tanto no esté firme no se efectivice. Y 20 años después o 25 años después es modificada la ley y ahora dice lo que la jurisprudencia dijo. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, los negocios pueden seguir funcionando hasta tanto esa sanción sea revisada por un juez y diga que está bien aplicada. Bien, profe. O sea que ahí como que también se ve un poco con la jurisprudencia también la parte como garantista, digamos, que tienen estos procedimientos. Efectivamente, así es. Exactamente, lo has dicho muy bien. Bueno, terminamos acá y vamos a seguir en una próxima reunión ya con las infracciones materiales o sustanciales, aquellas conductas que concretamente afectan a la recaudación tributaria y los delitos de la ley penal tributaria. O sea, nos metemos más en la cuestión más dura del derecho penal, las conductas más severas, ¿no?, vinculadas a lo tributario. Así que lo vemos eso en una próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, Sí, le hago una pregunta. ¿Esta unidad para prepararla del material es con el curso de Villegas o...? sí, es con el curso de Villegas. Es con el curso de Villegas. Yo les sugiero que quizás en la primera parte, lo que tiene que ver con la naturaleza de la infracción fiscal y de todo eso, sigan un poco esta clase de lo que hemos charlado hoy, porque, bueno, hay posiciones quizás un poco confusas ahí en el curso de Villegas, ¿no? Léanlo, pero bueno, si esta clase queda grabada, véanla y, bueno, véanlo por ahí. En cuanto a las infracciones y delitos, presten mucha atención, además del curso, por supuesto, que funcione como apoyo, pero guíense por las normas en concreto de la ley 11.683 y de la ley penal tributaria. Y bueno, si hacen falta consultas, las hacemos, pero bueno, eso. Gracias, profe. Bueno, de nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Que profe. anden bien. Adiós. Chau. Chao, profe, gracias por la clase. No, gracias a ustedes. Chau.